¿Un rey débil que se vio superado por las circunstancias o un traidor a su pueblo? Puede que haya un poco de ambas cosas en la triste figura de Luis XVI. Hoy conoceremos al rey Borbón que perdió la cabeza, literalmente. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. Luis Augusto de Francia era el cuarto hijo del heredero al trono, Luis Fernando de Borbón, por lo que nadie esperaba que fuera a reinar. Pero su padre murió cuando él tenía solo 10 años y también había muerto su hermano mayor, Luis Javier María, un niño fuerte y alegre. De este modo, Luis Augusto, en contraste con su difunto hermano, tímido y apocado, se convirtió en heredero. Era tan inseguro que, casado con María Antonieta a la edad de 16 años, no consumó el matrimonio hasta 7 años después, ya que por timidez evitaba a su esposa. Tan solo se sentía a gusto con sus aficiones, sobre todo la lectura y el estudio. Se convirtió en un rey culto y políglota, un ilustrado en toda regla, que heredó un reino sumido en una crisis financiera brutal que pedía a gritos profundas reformas. Pero el problema era que tales reformas pondrían en peligro los privilegios de la aristocracia, la cual se opuso por sistema a todas las acciones llevadas a cabo por los sucesivos ministros del rey, Jacques Turgot, Jacques Necker, Charles de Calonne y otros. Como el problema de las finanzas francesas persistía y los nobles bloqueaban todo posible cambio, el rey convocó en mayo de 1769 los Estados Generales, la asamblea que agrupaba a los representantes de los 3 estados, nobleza, clero y el llamado Tercer Estado, el formado por los que tenían que trabajar para ganarse el pan. Francia se veía sumida en una deuda inmensa, agravada por el despilfarro de la corte de Versalles, mientras que el sistema de impuestos recaía solo en el Tercer Estado. Sin embargo, ocurrió algo que el rey no esperaba. El clero y la nobleza no eran bloques unidos. En el primero, un gran número de curas de barrio y pueblo estaban más alineados con sus feligreses que con sus obispos, y entre los nobles había pequeños terratenientes agricultores que se sentían más cerca de los burgueses que de la alta nobleza. De modo que el tradicional orden de 3 estados se desmembró. Varios nobles y clérigos se unieron al Tercer Estado. Esto ocurría a fines de junio. El rey, alarmado porque aquello tomaba un cariz inesperado, impidió la entrada del Tercer Estado a la asamblea, pero estos se reunieron en la sala del juego de pelota de Versalles. Les ordenó que se disolvieran, pero Honoré Riquetti, de Mirabeau, uno de los nobles pasados al Tercer Estado, dijo que solo saldrían de allí por la fuerza de las bayonetas. El rey, en parte por la presión de la alta nobleza, concentró tropas en Versalles y en París y despidió al ministro Necker, proclive a los pactos con el Tercer Estado. Todo esto motivó que el pueblo se echara a la calle el 14 de julio y se produjo la toma de la Bastilla. ¿Habría manejado así Luis la situación de no estar bajo presión de los nobles? No está nada claro. Una cosa es cierta. Gran parte de los nobles lo despreciaban profundamente,
considerándolo un traidor a su clase. Con lo cual, el débil rey francés se vio en una de esas situaciones imposibles en las que se trata de complacer a todo el mundo sin llegar a complacer a nadie. Sentía por un lado el peso de una tradición monárquica de siglos, y puede que la creencia de que él era rey por un capricho del azar, en lugar de su padre o su hermano mayor, que probablemente habrían sido reyes con más energía que él. Por otra parte, quizá deseaba sinceramente ser amado por su pueblo, pero éste estaba muy lejos de ello. Su imagen estaba muy deteriorada, pues todas las clases sociales lo rechazaban por una razón u otra. La situación daba vértigo. En mayo, Luis era un monarca absoluto, y a mediados de julio había perdido por completo el control del país. Era la revolución. Las familias nobles, más conservadoras, huyeron y dejaron solo al rey que despreciaban. Francia fue gobernada por la Asamblea Nacional, que agrupaba al Tercer Estado, y los nobles y clérigos que se les habían unido en junio. Luis y su familia vivieron desde entonces bajo una vigilancia estrecha. Llevaron a cabo 2 intentos de fuga a los Países Bajos, que fracasaron. Fueron humillados y vivieron con miedo constante a morir a manos de las masas. Los intentos de fuga alimentaron el temor de que el rey conspirase con potencias extranjeras para poner fin a la revolución. Finalmente, los meros intentos de fuga fueron considerados actos de traición y Luis fue juzgado, condenado y decapitado en la guillotina. Como buen monarca ilustrado, Luis quería cambios que mejorasen las condiciones de vida de su pueblo, pero le faltó el coraje para plantar cara a los nobles. Podría haber pasado a la historia como el monarca que convirtió la monarquía absoluta francesa en una monarquía parlamentaria, pero le faltó altura de miras, decisión y valentía para convertirse en otra cosa. Quiso ser el rey que podrían haber sido su padre o su hermano y se equivocó de medio a medio. Los monarcas absolutos estaban llamados a desaparecer, por las buenas o por las malas. Y él dejó de ser por las malas. Si te gustó este vídeo, dale al like, suscríbete al canal, pero comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.